con su sangre el precio pagó, fue su amor quien me compró. Y me dio la libertad, y me dio de su perdón, y me hizo su hijo. Mi vida hoy rindo ante ti, Señor, para adorarte. Y quiero decir con esta canción que tú eres el amor de mi vida y te amo, mi Cristo. Yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te canta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Señor, para adorarte. Quiero decir con esta canción que tú eres el amor de mi vida. Te amo, mi Cristo. Yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te encanta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Mi Cristo, yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te encanta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. A tus pies, Jesús. Te amo. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios por sus vidas, por estar aquí acompañándonos en esta preciosa, maravillosa noche que Dios nos da por bendición. Gracias por estar aquí en esta gran casa de oración. Gracias por poder compartir como familia la palabra que Dios tiene para nosotros juntos como iglesia. Gracias a Dios porque sabemos que hasta aquí Él nos ha sostenido en este mes que ha comenzado, en esta palabra que cada día tiene para nosotros. Y la verdad, me siento honrado, bendecido, porque me ha colocado como bendición, como instrumento para compartir esta noche, esta palabra, donde estamos hablando sobre esos fundamentos de la fe. Estamos hablando sobre el saber qué es la fe, por qué la fe, qué nos deja la fe, quién nos enseña la fe. Qué maravilloso es poder saber lo que es la palabra. Y esta noche quiero que sepas que el nombre que Dios tiene para esta palabra es liberando mi fe. Liberando mi fe es el nombre de la palabra en esta noche. Pero antes no queremos dejar de hacer las cosas sin orar, porque creo que todas las cosas, así como la palabra dice, oremos en todo tiempo y en todas las cosas, coloquémoslas en nombre del Señor, en manos de Dios. Por eso yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y le digas: Señor, hoy infinitas gracias quiero darte a ti, porque tú eres Dios que siempre te acuerdas de nosotros, tus hijos. Nos bendices cada día con tu amor, con tu misericordia. Quiero pedirte que sea tu Santo Espíritu, Señor, obrando profundamente por medio de tu palabra. Tú mismo nos has dicho que tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra es aquella misma que edifica, que fortalece, que fundamenta, que vivifica. Y tu palabra es la que nos alimenta, Dios. Necesitamos de ti, de tu palabra. Tu palabra es la que alimenta nuestra fe. Espíritu Santo de Dios, Señor, delante de ti rindo mi corazón, rindo mi vida, rindo todo lo que soy.
Y yo te doy la bienvenida en esta noche. La bienvenida porque tú eres quien guía nuestros pasos y danos sabiduría. Y coloca, amado Dios, esa gracia y ese favor que solamente tú sabes dar. Yo te invito a que entres en cada hogar en esta noche también y que cada familia pueda experimentar tu presencia. Le des entendimiento y discernimiento de ti, que viene la sabiduría. Te damos a ti la gloria y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, como les decía, esta noche la palabra es liberando mi fe. Y cuando yo hablo de fe, yo quiero recordarte que la palabra, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, a mí me dice la palabra que es imposible agradar a Dios. No solamente me dice que es duro, no solamente me está diciendo que es difícil, me está diciendo que sin fe es imposible. Pero también me dice que la fe en Dios, Él se complace. Él se complace en aquellos que tenemos fe en Él. Pero también me dice la palabra que los justos vivirán por fe. O sea, andamos por fe y no andamos por vista. Ahora, en todo este tiempo en que seamos cristianos, no sé si de hace un año, hace poco, 30, 40 años, hasta ahora yo veo que muchos cristianos no han comprendido realmente lo que es el significado de la fe. No lo han entendido porque muchas veces uno pregunta y no saben cómo expresarla, es la verdad. Y es que la fe, en verdad yo diría que parece un misterio. ¿Por qué parece un misterio? Porque para algunas personas que no la pueden entender, que no saben cómo expresarla, cuando le preguntamos, oye, ¿sabe qué es la fe? Y a veces viene el versículo, la fe es la certeza de lo que se espera. Bien, ok, pero ¿sabes por qué dice la palabra eso? Entonces empezamos a balbucear como que, no sé, en fin. Decimos muchas cosas, pero al final no hemos entendido, no hemos comprendido el porqué de esa fe que el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo, nos dejó, nos enseñó, nos colocó, vive en nosotros, mora en nosotros. Y yo esta noche quiero hablarles de algunas cosas. Y yo diría que de algunas cosas básicas. ¿Por qué básicas? Porque la semana pasada yo escuchaba la palabra que nos dio Marce, ¿sí? Y es como volver a ese inicio, es como volver a ese fundamento, es como volver a eso básico. Es que ahora nos hemos complicado tanto la vida, o más bien el mundo, la ciencia y las cosas nos complican tanto la vida a veces y le añaden cosas que ya no sabemos ni por dónde coger, ni por qué camino tomar, sino a lo que venga y como venga y sin saber muchas veces. Pero esta noche yo quiero precisamente enseñarte eso, algo básico de lo que es la fe, que volvamos a eso básico, que volvamos a ese inicio, que volvamos a esos comienzos, de cómo poder conocer, de cómo poder liberar nuestra fe. Yo espero que esta palabra te ayude en ese andar con Dios, en ese caminar a diario. Ahora, una de las cosas que tú y yo debemos saber, que en la vida espiritual no existe esto de estar estático. No. Porque no te puedes quedar en un lugar, porque la palabra de Dios nos habla de que o avanzamos y muchas veces podemos decir, no, es que yo me quedo en este lugar. No, porque con la palabra de Dios o avanzas, o con la palabra de Dios, si no la tienes, o retrocedes. O con la palabra de Dios tú creces, o definitivamente tú dices, no, entonces como no estoy creciendo, pues me voy a quedar aquí. No, si no creces, entonces ¿qué implica? Que te vas a desviar. Entonces, quiero que entendamos esto, que es un principio de gran bendición para que podamos entender realmente a dónde nos lleva la palabra de Dios por medio de la fe, por medio de esta fe. Si tú sientes que has estado estancado, no estás avanzando. Pero con la fe, con la palabra de Dios, crecemos, avanzamos, seguimos adelante. ¿Por qué? Porque la fe es dinámica, porque la palabra es dinámica, porque la palabra no es estática. Ahora, quiero comenzar por una pregunta en esta noche. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y cuando yo hago esta pregunta, yo sé que muchas veces no la atinamos, pero ¿qué dice Hebreos 11 en el versículo 1? Yo sé que no lo sabemos, pero qué bueno cuando constantemente la conocemos, constantemente la repetimos, pero también constantemente le podemos preguntar a Dios, le podemos preguntar al Espíritu Santo. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Leyendo una y otra vez esta definición de lo que es la fe,
a mí algo me aclara, me da una revelación, ¿sí? Que la fe es esa realidad, son esas realidades no vistas. ¿Qué te quiero decir? Es ese algo que está construido, que está hecho, que está fundamentado, que está cimentado. Es algo que está formado ya, es una realidad. Pero aunque no la vemos, no significa que no esté. Eso es la fe. Son realidades que realmente no están vistas. Y me gusta esta otra versión que encontré. Sí, no, se las leo porque la encontré en una traducción del inglés al español. Y escúchela. Dice: la fe es la seguridad plena de que algo que queremos va a pasar. Es la certeza de lo que deseo nos está esperando, y aunque no podamos verlo anticipadamente. Tremenda traducción esta, me encanta. Dice que la fe es la seguridad plena de que algo que quiero va a pasar. Y en muchas traducciones me habla esto. De muchas traducciones siempre me habla de seguridad, me habla de convicción. O sea, me está mostrando que el hecho de que yo tenga fe y que coloque en práctica la fe por medio de la palabra no es solamente un deseo, es mucho más que un deseo. Es como esa sustancia. Eso es realmente, es una sustancia, es una evidencia en una persona. Ahora, esto no es solamente principios ni fundamentos. ¿Por qué? Porque yo sé que podemos tener principios para esto otro, pero no puedo apartar esa sustancia de la fe con estos principios o con estos fundamentos. No puedo apartarlos. Es como si yo tuviera fe, pero aparto a Jesús, quito a Jesucristo de la fe que tengo. Es como si yo tengo fe, pero quito a Dios. Entonces no sirve de nada, absolutamente de nada. Entonces quiero que entendamos esto. Si yo quito a Jesús, si yo quito al Padre Celestial, no funciona. Yo sé que te pueden gustar los principios, correcto, pero para aplicar los principios tengo que entender que ahí en esos principios está la fe en Jesús, está la fe en Dios, y está la fe en la palabra y en las promesas que Dios ha colocado en nuestra vida. Pero cuando hablo de qué es la fe, yo diría que es esa convicción, es esa persona, esa seguridad que tiene la persona en aquel Dios que sabe que está escuchando su oración, que está escuchando su clamor, y cree en Él y confía en Él. Pero lo hace por medio de esa palabra viva, de esa palabra dinámica, de esa palabra especial, de ese algo que estoy esperando. No importa si lo ves, no es el hecho de que lo veas, es saber convencido de que eso viene de la mano de ese Dios en quien tú confías. De eso se trata precisamente, cómo aprender a liberar mi vida. Ahora, ¿sabe algo? La fe puede ser en dos formas. La fe puede ser general, pero también la fe puede ser específica. Usted me dirá: ¿cómo así, Roberto? No entiendo. Ok. Te voy a colocar un ejemplo de cómo puede ser una fe general. A ver, ¿cómo te coloco ese ejemplo? Por ejemplo, mi esposa. Mi esposa sabe, me conoce a mí, conoce mi forma de ser. Mi esposa conoce mi carácter. Mi esposa conoce mi esencia, me conoce. Más de 2 años y medio de novios. Ahora, si Dios quiere, en diciembre cumplimos 30 años de casados. Wow, en fin, ella está esperando algo para esos 30 años de casados. Se lo prometí. Y precisamente aquí voy a hablarles de eso. Sí, ya me metí yo aquí en camisa 11 varas, pero bueno, vamos a ver cómo sale todo con el favor y con la bendición de Dios. Bueno, voy a este ejemplo. Mi esposa sabe que pues nos amamos, sí, nos queremos, y en este proceso ella sabe que yo voy a hacer hasta lo imposible por amarla, por no dejarla nunca, por estar con ella siempre. Pero también voy a hacer lo imposible por proveerla, por guardarla, por cuidarla. Y todos los días pues, nos podemos levantar, yo me voy a ir a mi trabajo, en fin. Yo diría que ella no piensa en eso. Ella sabe y conoce mi carácter, conoce mi esencia, conoce mi forma de ser, conoce cómo la amo, cómo la respeto, cómo la honro, cómo la bendigo. Ella conoce eso. Y como ella conoce eso, pues obviamente no se preocupa. Al contrario, ha sido formado una relación cada día más fuerte, cada día dirigida y guiada por el Señor. Digamos que tiene una fe general en mí, pues obviamente partiendo de la mano de Dios. Esa es una fe general. Una fe que sabe
que voy a estar ahí con ella siempre si es la voluntad del Señor, que voy a estar ahí proveyendo de la mano de Dios para ella, para su vida, para nuestro hogar, protección y todas esas cosas. Esa es una fe general. Pero también quiero colocarle un ejemplo de fe específica, ¿sí? Y también voy a colocarle un ejemplo que a veces nos sucede, y creo que a usted de pronto le ha podido suceder, cuando mi esposa sale y hacer una visita o algo por el estilo. Yo estoy en casa y me toca salir, bien sea para el trabajo, una casa de oración, en fin. De repente ella me llama y me dice, negro, ¿tú estás en casa? Digo, sí. Es que yo voy para allá, pero para que me esperes, no tengo llaves. Yo le digo, pero un momento, yo tengo que salir ya, no puedo esperarte. ¿Y quién está en la casa? No hay nadie, no se queda nadie. ¿Cómo hago para entrar? ¿Qué hago? Entonces, pues yo en ese momento le digo, pues hagamos una cosa, yo te dejo las llaves en una ventanita, no les digo el lugar porque ojo con eso, ¿no? Pero en una ventanita las dejo, ahí te dejo las llaves. Y cuando tú llegues, no sino que estires la mano y la cojas, ¿ok? Entonces, no pasa siempre, pero las pocas veces que ha pasado, y lo traigo a esta fe específica. Entonces, cuando yo le digo, la dejo en la ventanita y listo, ella no va a estar pendiente, no va a estar pegada de mí al teléfono con que, negro, es que si lo vas a dejar, ¿será que sí? No se te vaya a olvidar, no va a estar llamando constantemente, no. Simplemente cuando yo le digo eso, ok, negro, chao, te amo, cuídate, chao, listo. Ahí termina la conversación. Ahí es una fe específica por lo que yo le he prometido hacer, ella lo cree. Entonces, aquí está esta diferencia entre una fe general y una fe específica. Ahora, con Dios, ¿cómo es una fe general con Dios? Una fe general con Dios sencillamente es diferente. Es diferente, o sea, ¿por qué? Porque, bueno, no digamos diferente, más bien conocemos el carácter de Dios, conocemos la esencia de Dios, conocemos que Dios es bueno, conocemos que Dios es proveedor, conocemos que Dios me ama. Dios nos ama y por el amor que Dios nos tiene, Él nos va a proveer, Él nos va a cuidar, Él nos va a bendecir, Él nos va a sanar, Él nos va a liberar, Él nos va a levantar cada día. Entonces, cuando yo me levanto cada día de mi cama, yo sé que es Dios que por su misericordia, por su gracia, por su favor, yo estoy ahí, estoy despierto, volteo, está mi esposa, voy a las otras habitaciones, están mis hijos, en fin, todas estas cosas. Veo que todas las cosas han sido por su mano, han sido por su favor, han sido por sus bendiciones. Entonces, no me preocupo por eso. No me preocupo, es una fe general en Dios porque sé quién es Dios, porque Dios es Dios omnipotente, Dios es Dios omnisciente, Dios es Dios poderoso, grande, sublime, sabio, eterno, en fin, ese es el Dios que yo tengo, ese es el Dios en quien creo, esa es mi fe general en Dios. Pero también hay una fe específica en Dios, y esa es tan importante como yo diría que como centrar nuestro andar con Dios. Esa fe específica es eso. Es cuando yo tengo que centrar verdaderamente cómo es mi camino con Dios, para saber cómo camino con Dios, cómo ando con Dios, cómo es mi fe en Dios. Y habla la palabra me habla en Romanos, en el capítulo 10, en el verso 17. ¿Sí? Verso 17, Romanos capítulo 10. Es ahí donde se especifica esa fe. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hago la pregunta, ¿cuántos han escuchado esa palabra? Yo creo que muchos, y si alguno no la ha escuchado, bendito Dios que te la colocó hoy en tu corazón por medio de esta palabra. ¿Sí? Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ahora, la fe viene por el oír, pero si la fe viene por el oír, entonces a mí me está diciendo que si la fe se va al no oír, es el caso contrario, ¿sí o no? Si la fe viene por el oír, entonces la fe se va si yo no oigo, la fe se va si yo no escucho, o la fe se va si yo me pongo a escuchar otras cosas que no debo escuchar. Me pongo a prestar la atención a otras cosas que no debo prestar la atención y que me desvían de mi camino. Por eso le digo que esta fe específica va centrada en el camino y va centrada con base y conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo entiendo que muchas veces hay cristianos, hijos de Dios, en que tal vez se sienten débiles. Yo sé que vamos a sentirnos débiles algunas veces, pero también entiendo que cuando te sientes débil es la palabra la que te alimenta.
Es la palabra la que te fortalece. Es la palabra la que te edifica. Es la palabra la que te sostiene. Esa misma palabra, cuando tú la escuches, alimenta tu fe. Esa palabra, cuando tú la escuches, que alimenta y hace crecer tu fe cada día. Y entonces cuando hace crecer tu fe, es cuando tú la pones tu fe por encima de todas las cosas y empiezas a liberarla de tal forma que todas las cosas que estaban estancadas, es más, todas las cosas que te estaban llevando a una debilidad, te van a fortalecer de una tal forma que vas a sentir la presencia y el poder de Dios en tu vida. Es como cuando tomo alimento, el alimento fresco, el alimento de hoy, ¿sí? Y ese alimento me nutre. Es el alimento de hoy. No es lo mismo que si yo dejo el alimento, la comida, el desayuno. Dice que el desayuno es el alimento, digamos, el que da más energía. No sé mucho de eso, pero en fin, a mí el desayuno me encanta, la verdad, y trato de comer bien. Pero entonces cuando yo me alimento y me alimento bien, sé que estoy nutriendo, sé que mi cuerpo se va fortaleciendo, ¿ok? Pero cuando no lo tomo o dejo ese alimento, bien sea el desayuno, el almuerzo, la comida, cualquier sea, y lo dejo ahí y lo dejo para el otro día, entonces ese alimento se va perdiendo ese vigor, esa fuerza, va perdiendo esos nutrientes. Igual pasa cuando tú y yo no tomamos el alimento de la palabra. Se va perdiendo, se va diluyendo, te vas debilitando. Entonces, cuando yo me alimento de la palabra de Dios, a mí la palabra de Dios me da esa fuerza llamada fe. Esa es la fuerza que a mí me da la palabra de Dios, se llama fe. Y me encanta porque si usted lee esa palabra, la escucha, este es un tiempo continuo. Es un tiempo continuo, es un tiempo seguido, es un tiempo dinámico. ¿Por qué? Porque dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír y no por haber oído. No es que yo lo escuché, no, viene por el oír. Hoy, presente, dinámico, sigue, activo, vivo. Por eso es que es importante que nos alimentamos, que tú y yo nos alimentemos a diario de la palabra. Incluso a la muestra un botón. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel? Dios les dijo, necesitan alimento, yo les voy a dar alimento, y les dio el maná. Y dijo el Señor en su palabra, listo, se los doy, pero necesito que lo recojan a diario y que lo consuman a diario. A diario coman el maná. Y el pueblo al principio, y algunos que no obedecieron, algunos no, yo más bien voy a guardar esto para mañana. ¿Qué pasaba al día siguiente cuando guardaban el maná para mañana? Se podría, les salían gusanos. Y como le salían gusanos, obviamente no servía. Y es ahí cuando Dios me está enseñando que cuando se trata de la palabra viva, tú y yo debemos alimentarnos día a día, momento tras momento, porque ese alimento es lo que a mí me lleva a crecer mi fe. Ese alimento de la palabra es la que a mí me lleva a liberar mi fe. ¿Y liberarla para qué? Liberarla para ejecutarla, liberarla para colocar acción, liberarla para poder saber que es Dios que con su mano poderosa está obrando de tal forma y de tal manera que todas las cosas que vienen a mi vida me van a ayudar y a bendecir para bien. Entonces, aquí hay una diferencia en tu fe. Yo siempre, o sea, a veces escucho a personas que me dicen, no, es que por más que leo la palabra, no. Por más que voy a la palabra, voy a la prédica, nada, no pasa nada conmigo. Yo creo que aquí hay una diferencia en tu fe. Y casi siempre cuando te pasa esto, cuando nos pasa esto, sucede que hay una deficiencia, diría yo, en la palabra que te llega a ti. O sea, no es que sea la palabra deficiente, no, sino así como la estás escuchando tal vez con una deficiencia en tu corazón, en tu espíritu. Si lees tú la palabra, si lees tú y la meditas, entonces, y esa palabra la llevas a la oración, escúchame, tu fe vendrá y además de eso va a crecer. Depende cómo tú escuches las cosas. Así como tú la escuchas, así como tú la lees, así como tú meditas, así como tú oras, esa misma palabra te va a alimentar. Y ese alimento se llama fe, para que puedas crecer.
Y ese mismo crecimiento te va a ayudar a liberar tu fe y vas a ver la mano poderosa de Dios obrando en tu vida hoy y siempre. Ok, hasta aquí estamos claros. Entonces, empecé esto preguntando qué es la fe y hablamos de Hebreos 11:1. Bien, ¿de dónde venía esa fe? ¿Por qué esa fe? ¿Qué era la fe? Pero ahora, ¿cómo puedo yo expresar la fe? ¿Cómo expreso yo esa fe? ¿Cómo le muestro a Dios? ¿Cómo le muestro a las demás personas? ¿Cómo estoy convencido de la fe que estoy expresando? Y por eso me habla la palabra en Santiago, en el capítulo 2, en los versos 18 y 19. Santiago 2, 18 y 19. Y dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Wow, este último pedazo me deja un poco como pensativo. ¿Por qué? ¿Por qué pensativo? No de duda, sino lo que afirma la palabra. Me dice que los demonios tienen fe, que ellos creen. Ellos creen, ¿sí? Ellos creen, pero y obedecen, sí. Pero lo que pasa es que obedecen a su manera. No obedecen en la forma que corresponde, mejor dicho. Entonces, cuando yo veo que dice la palabra que los demonios creen y tiemblan, entonces me está diciendo que los demonios también no responden, tal vez tienen fe, tal vez creen, pero no responden con la acción apropiada. No responden como debería responder, digamos, un hijo de Dios que cree en el Señor Jesucristo, que ama su palabra y que por su palabra su fe es acrecentada, y todo lo que dice su palabra, si lo hace, prosperará, como habla la palabra en Josué. Entonces, que entiendo aquí también este pedazo. Y la verdad es que desafortunadamente no está muy lejos, y tal vez suene duro, en lo que corresponde a tu fe. Si tú dices que tienes fe, pero no estás obedeciendo la palabra de Dios, no estás obedeciendo lo que Dios te dice que hagas, empezando por lo básico: orar, leer la palabra, buscar, creer, tener esa fe en Él, ¿sí? Por lo básico, por lo elemental, por lo sencillo, por el inicio. Entonces muchas veces no estamos muy distantes de esos demonios que creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque no estás en el mejor lugar que ellos, porque ellos creen, pero no responden en la mejor forma. Entonces, muchas veces nosotros decimos que creemos. Muchas veces decimos, es que yo creo en Dios a mi manera. ¿Hasta cuándo con esa fortaleza mental? Y que yo le pido a Dios que saque de los cristianos y de aquellos que no creen esa palabra de su boca, en el nombre de Jesús. Que selle su boca para decir eso de que yo creo en Dios a mi manera. Porque Dios es uno, hoy, mañana y siempre. Y es el mismo Dios que siempre te está esperando para que tú le busques, ¿sí? Y además Él te busca también. Entonces, cuando muchas veces yo digo, es que yo creo en Dios, sí, tal cosa, pero no le estoy obedeciendo, no estoy muy lejos de eso que me dice la palabra en Santiago 2, versículo 19, que los demonios también creen y tiemblan. Porque no estoy obedeciendo realmente lo que a mí me llama la palabra a tener esa fe en el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando veo esto, me voy al versículo 20 de Santiago. Santiago 2, versículo 20. Escuchen lo que dice. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Bueno, ¿qué significa aquí la obra? La obra significa acción. Acción. Me gusta esta versión, la nueva versión internacional, que dice, escúchame lo que dice la nueva versión internacional de Santiago 2:20. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? En otra traducción dice, me gustó también, dice que la fe sin obras es inútil, que el que no hace nada es inútil. Entonces, cuando yo veo esto, tengo fe, Señor, tengo fe, pero no estás haciendo nada. Tengo fe, pero es que, no, yo tengo fe, pero no leo la palabra, no busco, no creo, no me alimento, no oro, ¿sí? Dios está esperando simplemente. Te coloca todas las herramientas, te coloca todas las armas, te coloca todas las bendiciones a tu lado para que puedas hacer lo que tengas que hacer.
para que no permitas que hasta ahora lo que está pasando, que porque se han dejado llevar por las cosas externas de este mundo, de este universo, lo que está aconteciendo, para dejar a un lado a Dios y a su palabra. Pero hoy por medio de esta palabra, el Señor te dice que que la fe sin obras es muerta. ¿Quieres saberlo, hombre vano? Dice. Veámonos ahora el versículo 26 de Santiago. Versículo 26 de Santiago 2. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué quiere decir? Que la fe, para que tenga algún efecto, debe ser expresada. La fe, para que tenga un efecto, debe ser liberada. O sea, con acción, porque la fe es un acto. Eso es la fe, es un acto. Y como la fe es un acto, yo creo que todo lo que hagamos confiando en las promesas, en la palabra, en el Dios Todopoderoso, esas cosas se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir. La fe tiene que ser liberada. Y para que sea efectiva realmente esa fe, hay que liberarla, pero yo la voy a liberar a través de la acción. Yo sé que son muchos testimonios que hemos podido escuchar. Hay muchos testimonios que han pasado por tu vida, por mi vida. Muchos testimonios. Tiene que ser liberada. Yo me acuerdo hace unos años en que estábamos trabajando con unas constructoras y resulta que no nos habían pagado para la nómina. Teníamos que pagar la nómina a los empleados, a los trabajadores, me acuerdo. Y recuerdo que tenía como 200 y pico mil de pesos tenía. ¿Sí? Y yo decía, bueno, Señor, me acuerdo que estábamos aquí un domingo de servicio, estaba la iglesia llena y yo decía, bueno, Señor, necesito pagar la nómina mañana. Estábamos orando por las peticiones, por las necesidades, pero ¿qué hago? Yo apenas tengo estos 200 y pico mil de pesos. Y tú sabes que la nómina vale mucho más que esto. ¿Qué hago, Señor? Y empecé a orar y orar y orar y orar. De pronto escucho esa voz en mi corazón que me dice el Espíritu Santo, da lo que tienes. Libérate de eso que tienes. Y yo, obviamente, yo no voy a decir mentira. Yo encontré al principio como el rechazo. Uy, ¿cómo así? Pero esto es lo que me queda para la semana. Y tú sabes, no tengo cómo pagar la nómina. Y pues, ¿ahora qué hago? Sí. Entonces, no se lo niego, lo pensé. Pero el Espíritu Santo me decía, da lo que tienes. Libérate de eso, me estaba diciendo. ¿Sí? Y bueno, en ese momento pasó el alfolí, pasó la persona, pasó el ujier. Y yo así sin pensarlo, la verdad, eché lo que tenía, la verdad. ¿Sí? Y yo dije, no sé, Señor, tú me dijiste que lo hiciera, yo lo hago, yo me libero. En ese momento yo estaba liberando mi fe. En ese momento estaba convencido de lo que Dios, por medio de su palabra, ¿sí? De sembrar, porque Él da semilla al que siembra, dice su palabra. Él da semilla al que siembra. Y en ese momento, pues bueno, yo eché lo que tenía, la verdad. Y cuando le comenté a mi familia, a mi esposa, ¿cómo hiciste eso? Pues no lo sé. Yo le presto atención a mi Dios, le creo a mi Dios y tengo fe en mi Señor de que Él sabrá el por qué y para qué me dice eso. Y así fue. La verdad que al día siguiente igual me levanté un poco preocupado, no sabía qué hacer, pero yo seguía todavía insistiendo un poco. Ahí en mi corazón todavía estaba esa fe en lo que Él me había comentado. En el transcurso de la mañana, 10, 11 de la mañana, me llaman de una constructora X y me dice, don Roberto, lo llamo para comentarle, qué pena, el viernes usted tenía aquí un pago de X cantidad de plata, de tantos millones de pesos, y aquí está su cheque, venga por él, que qué pena que yo el viernes no le pude llamar, pero aquí está, venga por esa plata, porque necesitamos entregársela hoy. Y yo levanté mis manos al cielo y le dije, Señor Padre, gracias porque tú eres bueno. Yo reconozco, Señor, yo reconozco que dudé, pero Señor, tú eres maravilloso. Yo sé que tú no me ibas a abandonar. En fin, no me acuerdo ya qué dije, pero fue el hecho de liberar mi fe, de ponerle acción, ¿sí? Ese acto de fe, eso es la fe, un acto. Por eso es volver a lo básico, es volver al inicio. Y ese volver al inicio es saber que en medio de cualquier circunstancia es buscar al Dios Todopoderoso, es buscar su palabra, es alimentarme de la palabra, y esa misma palabra me va a generar una fe activa, una fe
libre. Una fe para ver su bondad, su misericordia, su favor, sus milagros en mi vida. Ahora, les decía que la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Yo quiero que volvamos a Hebreos, Hebreos el capítulo 11, sí, capítulo 11. Y en Hebreos 11 nos muestra una lista de hombres, de mujeres que expresaron o que liberaron su fe. Ellos liberaron su fe. Ellos realmente lo hicieron en forma diferente, pero yo creo que nos dejan un gran ejemplo, ¿sí? Todos estos hombres, todas estas mujeres, héroes de la fe que le llama la palabra, nos dejan un gran ejemplo. Ellos a su manera, a su forma, ¿sí? Liberaron su fe creyendo en el Dios Todopoderoso. Y escuchen lo que habla Hebreos 11 en el versículo 4. Vamos a hablar de Abel, ¿sí? Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ok. Imagínense ustedes que yo llamo a Abel aquí al altar. Abel, venga acá, mi hermano, de este testimonio suyo, el testimonio de cómo es su fe, cómo usted bendijo a Dios Todopoderoso, cómo usted lo bendijo, cómo usted le muestra esa fe a ese Dios que es grande. Y yo creo que la respuesta de Abel en su forma de demostrar su fe en Dios es, pues para mí la fe es dar lo mejor a Dios, es dar lo primero. Esa es la respuesta. Estoy seguro que esa sería la respuesta de Abel: dar lo primero, dar lo mejor a Dios. Y eso fue lo que él hizo. Él, su acción lo mostró. No solamente lo dijo, sino por su acción, sus obras estaban mostradas. Ustedes recuerden, si ustedes nos vamos al, creo que es Génesis 4 o 5, no me acuerdo, cuando habla de Caín y Abel, y dice la palabra que Caín y Abel fueron a dar ofrenda al Señor, y que Caín le dio la ofrenda, del fruto de la tierra, que estaba bien, que no estaba mal, era el fruto de la tierra, y bueno, lo presentó al Señor, y que aparentemente, la palabra no recuerdo la palabra lo dice o no, pero aparentemente no le costó nada, dio el fruto de la tierra. Pero dice la palabra que Abel dio lo mejor, dio el cordero, el carnero, el más gordo, el primogénito, dio lo mejor al Señor. Y eso dice la palabra que eso agradó a Dios, Entonces Abel estaba mostrando su fe en Dios, dando lo mejor, dando lo primero. Entonces, ¿qué me enseña Abel por medio de la palabra? A darle a Dios lo primero, a darle a Dios lo mejor, y ese puede ser la mejor expresión de fe que yo le puedo dar a Dios. Es la mejor expresión de fe. Por eso qué bueno es saber que no necesito meterme en tanta cosa, no, es un principio, es un fundamento básico de darle lo mejor y darle lo primero a Dios. Entonces, a esto nos enseña Abel. ¿Quién más nos enseña? Hebreos 11, versículo 5. Hablemos de Enoc. Dice por la 5 y 6, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esta es la versión internacional. Ahora, si de pronto me voy un poquito atrás, me voy mucho más atrás, en Génesis 5, en el versículo 24, se lo leo rápidamente. Génesis 5, 24, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y si usted de pronto lee los versículos anteriores, dice que él caminó con Dios 300 años. Enoc caminó 300 años con Dios. ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios? Mire, significa un estilo de vida. El caminar con Dios, que fue lo que hizo Enoc, significa un estilo de vida, significa compañerismo, significa relación y amistad. Eso significa. Y fueron 300 años. Entonces yo invito a Enoc: Enoc, sube al altar, por favor. Sube al altar. Para ti, ¿qué es la fe? ¿Qué creen ustedes que me respondería Enoc? ¿Qué creen ustedes? Enoc me respondería: pues Roberto, para mí la fe es caminar con Dios. Para mí la fe es seguir con Dios, es ese compañerismo con Dios, es mi relación con Dios día a día, no importa los años que tenga que vivir. Esa es la fe básica, esa es la fe sencilla.
Esa es la fe que cada quien puede demostrar. Y Enoc demuestra su fe así, caminando con Dios. Entonces, Abel mostró su fe mostrando lo primero y dando lo mejor. Enoc caminando con Dios. Ahora, además de Enoc, sabemos que usted dirá, sí, lo que pasa es que tal vez Enoc caminó con Dios porque sentía a Dios, porque vivía con Dios. Yo estoy seguro que si le pregunto a Enoc me dirá, no, es que yo no tengo por qué sentirlo. Yo no tengo por qué estar experimentando cosas para saber que Dios está conmigo. Caminar con Dios no significa de una sensación, porque Dios no es una sensación. Y muchos, es que no siento a Dios, es que no oro porque no siento a Dios, es que no leo la palabra porque no siento a Dios, es que estuve en la iglesia y como no sentía a Dios, la palabra vino y va. No, Señor, es más que eso. Caminar con Dios es ese compañerismo, es esa amistad, es esa relación con Dios. No importa si tú no lo sientes, porque cuando tú no sientes a Dios, levanta tus manos, levanta tu voz y ora, ve la gloria, ve la honra, bendice al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. No importa que no lo sientas, porque Él siempre ha prometido estar ahí contigo en todo tiempo y en todo momento. Y por último, se me cayó el estuche. Bueno, hablemos de Noé. Noé, Hebreos 11, versículo 7. 11:7. Dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Igual, le pregunto a Noé, sube aquí al altar. Noé, ¿cómo tú liberas tu fe? Ya pasó por aquí Abel, ya pasó por aquí Enoc, ahora te toca a ti. ¿Cómo tú puedes liberar tu fe? ¿Tú cómo puedes mostrar la fe? Dice, a ver, es fácil para mí, es hacer preparativos. Para mí es preparar las cosas como Dios me dice que las haga. Eso es la fe que nos enseña Noé. Hacer preparativos, preparar las cosas con base en obediencia a Dios, con base en lo que Dios te enseña, con base en lo que Dios te muestra por su palabra. Escúchame, la fe, cuando se habla de preparativos para Dios, Dios le dijo a Noé que llovería, ¿sí o no? Así que Noé se ocupó durante 100 años de construir el arca, tal y como Dios le dijo que lo hiciera, paso a paso, preparando paso a paso, ¿sí? La madera, la puntilla, todo, el calafateo, todo absolutamente. Entonces, cuando yo entiendo esto, entiendo que Noé estaba liberando su fe. Noé estaba mostrando lo básico de su fe, hacer preparativos conforme a lo que Dios le había ordenado. Y dice que durante 100 años por fe Noé preparó el arca. Ahora, cuando tú crees en la palabra de Dios, ¿sí? Si Él te dijo que algo iba a pasar, si Él te dijo que algo va a ser contigo, ¿cuál crees tú que serían tus acciones? Si el Señor te dijo, yo tengo para ti algo, yo tengo para tu familia algo, yo tengo para ti algo que te he preparado, pero quiero decirte que necesito que hagas esto. ¿Cómo actuarías tú? ¿Cómo crees tú que sería este proceso? Yo te invito con esta palabra a que prepares también tu corazón, a que prepares tu vida, tu familia, tu casa, así como lo hizo Noé, paso a paso, detalle tras detalle. Cuando no sepas cómo hacerlo, sencillamente pregúntale a Dios, busca la palabra, esa misma palabra que le va a alimentar tu fe, esa misma fe que va a crecer, esa misma fe que te va a levantar para que tú cada día no solamente le creas más a Dios, sino puedas ver la gloria poderosa y maravillosa que Dios tiene para ti. Hoy yo creo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos saber qué es la fe, por qué la fe, para qué la fe. Y más que una palabra escrita, es una palabra viva, dinámica, activa.
Estoy seguro y convencido de que esta palabra, y le pido a Dios que haya abierto tus ojos, que despierte tu corazón y tu alma. Le pido al Espíritu Santo de Dios en este momento y en esta noche que te motive, que tome tu mano y te levante para que puedas hacer las cosas como lo hizo Enoc, como lo hizo Abel, como lo hizo Noé. Hay otros personajes, Abraham, Moisés, en fin. Pero es el mismo Dios que hoy te habla en esta noche. Y que sepas que Dios te dice hoy: hijo, hija, aprende a liberar mi fe, la que te he dejado. La fe que es más que por el oír. Actívala en tu corazón. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque realmente reconozco que mi fe ha fallado, pero esta noche tu palabra ha enfrentado, ha confrontado mi corazón, sabiendo que debo ser un hijo tuyo, una hija tuya, que libera esta fe que tú nos muestras, que tú nos enseñas, que por medio de tu palabra como alimento, para creer, para confiar, para crecer, para avanzar. Gracias quiero darte en esta noche, Padre. Gracias por tu presencia, gracias por tus bendiciones, gracias por cada persona que en esta noche escucha y ve tu palabra. Toda la gloria es tuya y toda la honra, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, en el nombre de Jesús. No quiero, antes de irme, antes de terminar, quiero recordarles algo muy especial. Sabe que se acercan los encuentros, nuevamente vienen los encuentros, nuevamente tenemos los encuentros con Dios. Y a ti, hombre y mujer, que tanto has estado añorando, tanto has estado esperando, yo quiero que sepas que hay esa oportunidad antes de que termine este año. Dios es un Dios de oportunidades y tienes la oportunidad. Recuerda, el encuentro de damas es el 21, el 22 y el 23 de octubre. Damas, mujer, tú que tanto deseas y anhelas esa presencia de Dios, tienes el tiempo, es el momento. Y los hombres, el 28, el 29 y el 30 de octubre. Mejor dicho, estamos hablando de esa fe. Entonces hoy yo te invito a que le coloques acción a esa fe de inscribirte en el encuentro, de volver a ese encuentro con Dios, de sanar tu corazón, de liberar, porque yo creo que ese es el momento y la oportunidad precisa que Dios te da para comenzar o para terminar un año en gran bendición y para comenzar un año en santidad, en bendición, en prosperidad, de la llenura del Espíritu Santo. Así que te invito, vamos, es el momento, es el tiempo. Inscríbete, porque Él es fiel y porque Él te está esperando. Así que le damos gracias a Dios, te esperamos, y la gloria y la honra sea para Dios. Así que hoy y siempre, que Dios los bendiga. Cambiar el rumbo de tu vida es posible. Prepárate para vivir una intensa experiencia de transformación que cambiará tu destino por completo. Experimenta el poder transformador del amor de Dios restaurando tu vida, sanando tu corazón y revelándote un propósito. Vuelven los encuentros presenciales. Las inscripciones se harán a través de nuestras plataformas virtuales y se cerrarán el día martes previo al inicio del encuentro. Vive la experiencia extraordinaria de encontrarte con Jesús. Tu vida nunca más será la misma. Encuentro de mujeres, jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de octubre. Encuentro de hombres, jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de octubre. Cambiar el rumbo de